Abróchense los cinturones amantes de la naturaleza, porque están a punto de embarcarse en una expedición por los confines del multiverso de Neuronerrante. En este viaje vamos a explorar la dualidad del comportamiento humano. ¿Por qué cambiamos cuando estamos solos a cuando estamos en compañía? Hoy nos guiará Mateo Carpio, el navegante de este viaje, un científico altamente exigente, premiado como uno de los estudiantes más destacados en el sistema de educación superior en todo el Ecuador. Ha estado en congresos en Brasil, Perú. Anteayer ganó el segundo lugar en un concurso de programación de física, pero por sobre todo, un amigo. Demos la bienvenida a Mateo Carpio. ¿Qué tal, Mateo? ¿Cómo estás? No, cholado por esa introducción. Muchas gracias. Muchas gracias, Demorana. Errante. Muy emocionado de volver a compartir la divulgación científica. Sí. Un tiempo. Buenísimo. Te tengo una pregunta. Claro. ¿Cuáles son las principales motivaciones que te llevaron a estudiar física? Uy, profundo. Empezamos profundo. No sé, yo tengo a veces ese pensamiento que ese espíritu de física viene mucho en ti. Entonces, no sé, desde pequeño me cuestionaba mucho. No tan feliz porque a los 7 años ya me preguntaban, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Por qué estamos aquí? Y fue duro el hecho de que cuando hablas de esto con adultos, se esquivan mucho esto. Yo quedé como que no. Y pasó de eso, bueno, ya fue mi adolescencia, me desapegué de esas preguntas, intenté vivir más como el momento. Y ahí por el 2016-15, podría ser, hice todo el peregrinaje de un físico. La típica, un jueves aburrido en la casa, en Netflix, la historia de la película de Hawking. Y bueno, ahí cita, ¿no? al libro de él. Fui, lo leí. Y bueno, todos sabemos ese libro, cuántas mentes ha cambiado. Pero entonces tu motivación es como que un poco por preguntas, un poco por películas. Exacto, entonces yo al encontrar ese libro, y bueno, todo después Cosmos, los videos de Datum Voltio, Quantum Fracture, etcétera, etcétera, empecé a resolver esas dudas que tenía desde niño. Todas esas dudas que permanecieron tal vez por 10 años, empecé a descubrirlas y sobre todo a afrontar mis miedos, creo yo. Tú actualmente investigas, si no estoy mal, recién presentaste la tesis. Y, bueno, ¿me puedes explicar, como si fuese un niño de 5 años, de qué trata tu investigación actual? Bueno, estoy empezando, ¿no? este mundo de la investigación, algo nuevo, 1 año y medio tal vez. Bueno, actualmente estoy aplicando física a sistemas sociales, entonces intentando entender cómo es la dinámica de la opinión en las personas. Tal vez reglas fundamentales por ahí que se puedan dar bajo ciertas circunstancias, bajo ciertos sistemas. Entender cómo se forma la opinión, cómo tal vez se lleva al consenso, cómo se polariza, y es un problema muy, muy importante en la sociedad actual, la polarización social. Entonces mi investigación va ahí, buscar mecanismos que puedan controlar la polarización social. Para continuar, déjame transmitir una pregunta que viene de parte del profesor Mario. Es la pregunta más común en el área de dinámica social y de la física. Y dice, ¿esto es física? ¿Puede la física ser aplicada a la sociedad? Uy, muy profundo. De hecho, cuando afronté este problema, es algo que yo me cuestioné. Digo, esto es física. O sea, ¿dónde está el Lagrangiano? ¿Dónde está la ecuación diferencial? ¿Qué es Lagrangiano? Un Lagrangiano es básicamente la ecuación que describe muchos posibles sistemas físicos. Entonces tú cuando formulas eso, simplemente metes ciertos parámetros y cambias de entender cómo funciona un átomo a cómo funciona, no sé, partículas ya a nivel, no sé, de nuestra escala o astrofísica. Solo cambiando ciertos parámetros. Entonces es muy, muy poderoso en física. Pero, volviendo a tu pregunta, ¿no? De si es física, sí, física, del griego naturaleza. Entonces, la sociedad es la naturaleza, somos parte de la naturaleza. A veces uno como que dice, bueno, no, el ser humano no es la naturaleza, como que somos lo artificial, lo natural, ¿qué es dónde está la frontera? Pero obviamente el ser humano es naturaleza. Hay patrones que seguimos los humanos. Entonces, por ejemplo, en este caso de la homofilia. Son los principios básicos de los sistemas sociales. Entonces, son esas cosas medio fundamentales
pero que son muy comunes en la sociedad. No nos limitamos nosotros los físicos, ¿no? Eso viene más bien de la psicología y de la sociología. Son estudios que hay ya desde varios años. Ahora, ¿cuál es el trabajo del físico? Es transformar esos resultados. Se dan cuenta, ¿no?, los sociólogos, psicólogos, esto, por ejemplo, la homofilia, la tendencia a interactuar con los parecidos. Entonces, nosotros lo traducimos. Entonces, hay varias formas. Lo más común es computacionalmente, algo que es, bueno, un poco técnico, son modelos basados en agentes. Que bueno, para dar una analogía, para que se entienda, es como jugar a los Sims. Ese juego muy popular en el 2008, por ahí. Poner personitas, nodos. Exacto, personas ahí en un sistema y les da ciertas reglas. Entonces le dices, bueno, si selecciona a uno de sus vecinos o alguien que esté muy cerca de él y dice, bueno, copio tu opinión o me acerco a tu opinión con cierta probabilidad. Entonces ahí está muy... ¿Por qué la probabilidad? Porque así funciona la humanidad, ¿no? Es como que, ¿qué tan probable es que interactúes con uno de tus amigos en el día ya? A ti, ¿qué experiencia social te llama la atención como para hacer esto? ¿Qué cosa crees que, wow, quisiera modelarlo? Me interesa mucho la interacción entre parejas. Esa es una pregunta muy, muy interesante. Claro, porque, digamos, un físico siempre tiene su set experimental, ¿no? Dice, bueno, ¿de dónde está el set experimental de un socio físico? Y está ahí, cuando tú sales a caminar, y no algo que una vez, sí, tal vez en fiestas, es muy interesante ver cómo se comportan las personas, los patrones que es muy, muy interesante. Tal vez, otro que me ha llamado mucho la atención es cómo se forman las barras. Cómo esa sincronización de miles de personas es algo que digo, wow, o sea, cómo se sincroniza, es espontáneo. Todos al mismo ritmo, y dónde se forman. Y yo me acuerdo que cuando era pequeño, una vez en el estadio era así buscando dónde se forma esto, o sea, dónde es, por qué, o sea, quién está empezando esta cosa. Claro, hay muchos problemas muy interesantes. Hay uno que recién leía, que es el problema de ovación. ¿Cuándo se forma una ovación? Claro, es algo muy importante y se puede considerar, ¿no?, cuando, al momento de diseñar tal vez un auditorio, ahora esta esfera que hubo en Las Vegas, ¿no? Yeah. O sea, ¿cómo tú diseñas un lugar para que se existan ovaciones y esto da más goce, ¿no?, al espectáculo o algo? Yeah. Y se puede modelar forma más óptima del auditorio para que hacen ovaciones, por ejemplo. Bueno, entonces, esto te hace pensar un poco sobre la idea del libre albedrío. O sea, el que tú obtengas resultados tan precisos te hace creer que existe el libre albedrío o qué es lo que nos hace actuar como actuamos sin querer, porque Axel nos menciona mucho este tipo de cosas, el de cómo nosotros somos quienes somos en base a con quién interactuamos. Es, Profundo. sí, no, todo lo que dice Axel Rod es demasiado profundo. De hecho, yo tengo una concepción de la mente y todo eso, bueno, que debes conocerlo, a Michio Kaku. Ya. Dice, ¿qué es el consciente como tal? Entonces, él imagina el cerebro como una fábrica, Ya. donde el consciente que toma las decisiones importantes es el CEO. El CEO de la fábrica es el que sí toma las decisiones que tú estás muy pensante, en la que te cuestionas mucho tiempo. Ya. Pero a su vez hay muchos trabajadores que está haciendo ese trabajo en bruto, por decirlo. Y es como el ser humano, que tiene muchas acciones que no es consciente, solo las hace. Sí. Entonces, muchas veces en sociofísica tomamos esas cosas, esas acciones inconscientes que uno hace. No sé, yo creo que a todos nos ha pasado, y el que escuche esto, estoy seguro que le ha pasado, que van caminando en un grupo de amigos. Dice, ¿a dónde vamos? Dice, no sé, te estaba siguiendo. Es muy típica, o sea, te firmo que a todos Ni les debe siquiera pasar. sé a dónde voy, solo. Porque no eres consciente, o sea, tú estás tan concentrado en esto, en la conversación que tengas, tal vez, no sé, que si estás con una chica o algo, estás tan concentrado en... Y estas cosas son esto es lo que más se modelan en sociofísica, estas acciones inconscientes, ¿no? Uno no se da cuenta que a veces está imitando al otro, pero sí pasa un montón. Ahora, para mí, si vamos al libre albedrío, ¿qué es lo que te hace libre? Es en cambio el CEO, o sea, esa persona que toma las decisiones más profundas. Si creo o no en el libre albedrío es muy profundo. La verdad, yo tenía una posición muy cuántica ahí. Claro. Que uno toma las decisiones más probables. Lo más probable, pero eso va mucho con entropía, que es el estado microscópico más probable. Es extremadamente curioso justo esto. O sea, por ejemplo, lo que haces a la final son modelas la sociedad
Y hay un montón de modelos que se basan en opinión. Por ejemplo, Ujú. el tuyo, si no estoy mal, se basa en opiniones en cierta medida. ¿Tú crees que esto de modelar opiniones puede modelar cosas más internas y profundas, tipo el bien y el mal? ¿Una opinión puede decirnos algo de lo que la persona cree que está bien y lo que la persona cree que está mal? Bueno, ahí voy por otra rama. Quisiera separar un poco, hay como dos divisiones en sociofísica que se podría decir que muchos modelos van a atacar problemas donde el ser humano no tiene la información necesaria para realizar una decisión pensante o Ya, racional. Entonces, esos son los modelos, como te digo, cuando vas caminando y solo sigues al de lado, o sea, no eres tan consciente, o tal vez cuando vas a una nueva ciudad y no tienes la información necesaria para tomar la mejor decisión, o sea, en base a datos o algo, cuando no tienes esa información, eso es una parte de la sociofísica. Ahora, lo que tú dices se podría modelar más bien con teoría de juegos, esto es un poco más matemático. El típico, el dilema del prisionero, claro. el dilema del prisionero, que es básicamente, para que tal vez no lo sepa, tienes el ladrón, bueno, dos ladrones, y Ya, el uno si uno habla, es recompensado y se va. ya, Y si no habla y el otro ladrón habla, entonces él es castigado y el otro es libre. Entonces, bueno, es este dilema. Dice, bueno, ¿lo acuso o no lo acuso? claro, ¿qué hago? Y Ajá. ahora, Entonces, la motivación de Axelor viene de que dice, llama, muy interesante, llama a varios científicos de diferentes áreas, de la biología, de la economía, de las ciencias sociales, a ya, matemáticos, y se propongan la mejor estrategia de cooperación para resolver este dilema del claro. prisionero. Y lo más interesante que como es la respuesta que mejor resultados tuvo y resolvía mejor, valga la redundancia, es que en el primer paso estén de acuerdo a cooperar y luego solo imiten la posición del otro. Ya. Dos cosas muy simples, pero fue mejor que cualquier de las respuestas de los otros científicos. Incluso justo topaste términos. Uno de los modelos más famosos de Axelrod es el de la diseminación cultural, si no estoy mal, así se Ujú. llama, y explica profundamente cómo interactuamos los humanos. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Según entiendo, para ti, ¿cómo funciona ese modelo? ¿Qué Pues muy, puedes? muy interesante, tal vez, bueno, para poner un ejemplo, y bueno, siempre que he hablado por ahí, lo pongo con las elecciones de Estados Unidos cuando ganó Trump, de Cambridge Ya, Analytica y todo ese problema. ya, Es básicamente lo que hicieron ellos. Ese modelo es prácticamente Cambridge Analytica usó ese modelo y hizo que Trump gane, para que vean la importancia de un modelo que pareciera simple. que nace de la física, ya, Entonces, básicamente, Axel lo que hace es decir que a una persona selecciona un vector. ¿Qué es un vector? Para que tal vez no lo sepa o más o menos darles una idea. Es como tener una fila de casilleros. un rango de opciones, un rango de posibilidades Exacto. fijas, Un rango o sea, tienes muchos casilleros y cada casillero puede tener algo. ya, Digamos, puede tener una opción de música. Entonces ahí pones géneros de música. Rock, reggaetón, perfecto, etc. En otro casillero pones tu ciencia favorita. Física, química, biología, agroindustria, agroindustria. perfecto, En otro casillero pones, no sé, se me ocurre, ¿qué puede ser? Cantante favorito. Bueno, ya claro, hablamos de música, tal vez fútbol, deporte favorito, sí, fútbol. Ya. Una vez, ahora, Axel dice que las personas parecidas tienen que interactuar. Entonces, ahora tú ves cuántos casilleros, das 20 casilleros, cuántos casilleros compartes con otra persona. Digamos que compartes 18 casilleros. ya, Entonces, tú tienes, bueno, más fácil, digamos que hay 10 casilleros ya. y compartes 9, entonces tienes mucha probabilidad, un 90% de probabilidad de interactuar con esa persona. Y no solo interactuar, sino copiar sus casilleros. Entonces, esa es la segunda regla del modelo, que una vez que se da la interacción, como es muy probable, tú el casillero que no compartías, ahora lo copias y digamos, el décimo casillero que tal vez era tu posición política. Claro, Tú eras, no sé, derecha, digamos. digamos, sí, no demos nombres, tal vez no sé, polémicos. Ajá, no digamos derecha o izquierda. Pero ya, no demos nombres, pero bueno, digamos que eras de izquierda. Exacto, ya. Y bueno, la otra persona era tal vez centro izquierda. Y interactúan y bueno, esa persona, como compartías tantas cosas con esa persona,
dices, bueno, esta persona, no, comparto mis gustos musicales, comparto el fútbol, comparto todo, tantas cosas, entonces tienden a acercarse. Entonces esa persona tal vez tiene mucha probabilidad de que se vuelva más de izquierda. Algo muy interesante que hizo Cambridge Analytica es que creó estos, digamos, vectores a las personas, les asignó, entonces era más bien como personalidades al final del día. ¿Y qué hizo? Les daba propaganda personalizada. Entonces ellos empatizaban mucho con la propaganda. Y al Claro. empatizar mucho copiaban esa cosa que no tenían, que era Trump. Exacto, lo que faltaba. O sea, Que era Trump. Entonces, claro, decían, wow. esta persona está a favor de las armas, le gusta el béisbol, entonces aparecía Trump a favor de las armas y con la gorra de los Nets. Así. Bueno, Wow. Nets, Y eso a la final no se puede ver como manipular. Como que uno ya, yo ya sé que combino contigo en 8 cosas y quiero que hagas esta cosa, que no combinas conmigo. Combinemos con las otras y solito harás la otra. No, no se puede ver un poco así. como todo en física, No hay bien y mal. no, o sea, no, hay que saber utilizar el poder. O sea, cuando tú tienes conocimiento, es la responsabilidad, ¿no? Hay que saberlas utilizar. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Ya te digo, Cambridge Analytica tenía a los mejores sociólogos, a los mejores programadores y a los mejores físicos. Y claro, ganaron las elecciones de Estados Unidos, el Brexit en Inglaterra. Entonces, sí, se podría, yo creo que hay que saberlas utilizar. Sí. Entonces, sí, Son siempre herramientas uno al como final. científico, un amante de la ciencia, cada vez que tiene este conocimiento, cuando está tocando a la esfera del conocimiento, hay que ser conscientes y tener esta responsabilidad. Justo topas cosas de bien y mal que se me hacen muy interesante ahora que estamos hablando de cultura y de fenómenos. Hay un libro llamado Sapiens de Yuval Noah Harari. Y bueno, él dice que la historia no necesariamente beneficia a los humanos. No existe una medida objetiva del bien o el mal. No existe algo que mida eso. Algunos consideran que las ideas de las culturas son como parásitos, como infecciones mentales viviendo en las mentes humanas y a veces perjudicándolas. Las ideas culturales pueden sobrevivir a través de la influencia de personas. Yo te transmito una idea y esto te puede afectar incluso a tu vida. Si te transmito una idea que tienes que morir por algo, serías capaz de hacerlo si te la terminas de creer. Que esta idea no necesariamente es positiva. En teoría de juego se muestra que cuando tú estás en una mesa, ya no con uno, sino con varios, vas a crear ideas para tu propio beneficio y malestar de los demás. Y esas ideas se propagan más, las ideas de maleficio a los demás. Entonces, en resumen, la historia no garantiza el bienestar humano. Incluso se puede inferir que el mal es uno de los métodos de transmisión cultural de generación en generación. Entonces, usando teoría de caos, que sabemos que pequeñas variaciones pueden generar fenómenos gigantes, caos, podemos aplicar este concepto a dinámica social. ¿Por qué una mala idea se propaga más que una buena idea? Uy, muy, muy interesante, muy profundo también. Venimos profundos. Sí, a ver, bueno, algo que me llama mucho la atención de este podcast es lo que puedes volver, ¿no? Estas preguntas profundas que a veces nos olvidamos, ¿no? Es como que estás muy metido en hacer cálculos en la computadora y no te preguntas, no te cuestionas. Claro, el miedo Y que tenías de niña. sí, es como que, bueno, solo lo haces mecánico, pero no llegas a cuestionarte. Con respecto a eso, algo bueno, más o menos ahora está muy en muchos estudios, son las llamadas cámaras de eco. Para quien no sepan más o menos qué es una cámara de eco, es la típica, o sea, el ejemplo más típico es el mensaje de WhatsApp que llega de tu tía. Ya. No sabe, o sea, que no dice una tontera, o sea, Un perdón, violín. Buenos el días. violín o el típico, no sé, el típico mensaje político que dices, ok, o sea, vamos. Y, ¿qué pasa? Pero es algo interesante, no es porque tu tía sea, bueno, perdón, las tías no, pero no es porque sea tal vez ignorante o algo, sino es por este fenómeno de las cámaras de eco. ¿Qué pasa? Que muchas personas con pensamiento similar están muy conectadas entre sí. Entonces, un mensaje que se crea ahí, digamos, son todos anti-izquierda. Ya. Entonces, todos están conectados entre sí. Entonces, sale un mensaje anti-izquierda y como todos son anti-izquierda, lo transmiten. Sí, Entonces, fácilmente. la persona que está ahí dándole scroll en Twitter lo ve 10 veces. O sea, no es como que lo vi una vez, o sea, lo está viendo varias veces, todos están repitiendo el mismo mensaje. Entonces, se está transmitiendo.
Algo muy interesante que igual mencionabas de la maldad, un documental muy bueno, Hacking, ¿cómo es Hacking? Ah, Se me va el nombre. Bueno, ya lo revisamos. ya. Eh, ¿Qué dice? que es donde salen los programadores de las redes sociales. Salen los de Facebook, Ya, Twitter, TikTok, etcétera. Y dicen, bueno, ¿por qué te engancha tanto tiempo? ya, Entonces, claro, ¿por qué te consume tanto tiempo las ajá, redes exacto. sociales? ¿Qué es lo que ven? Ellos preparan sus modelos basados en machine learning, inteligencia artificial, Claro. para engancharte más tiempo en el celular. Ellos no les importan qué contenido sea, sino que tú pases más tiempo en el celular. Wow. Y lamentablemente, lo que se ve, o sea, y eso hay muchos estudios, que el discurso de odio es lo que más te engancha. Wow, pero ¿por qué somos los humanos así? Eso me llama Es mucho la increíble. O sea, y atención. no sé si les ha pasado, tal vez, a mí me pasó mucho. Yo me di cuenta con este Messi y Ronaldo, Ya, que me empezaba a salir, o sea, soy. mucho odio hacia Ronaldo. O sea, Claro. decía, no, o sea, pero a mí me gusta más jugar a Ronaldo y Messi también a la vez. Pero hay mucho de este discurso. Sí. Tal vez, no es un ejemplo, a otras personas debe salirles con otros ejemplos, pero te sales estos memes, pero atacándolos y este discurso de odio. Y se expande más. Y es algo muy interesante lo que hace este modelo. Ellos no dicen, transmitamos lo que es el odio. Ellos lo que preparan su modelo es para engancharte más tiempo al celular. Y al final, el odio es lo que te engancha más. O sea, Es muy profundo, no y da se sabe miedo. por qué, o sea, pero... Y No, dice. yo no sé por qué, así, yo no sé por qué, pero cuando se habla de estas cosas siempre se me viene a la cabeza lo de entropía. Cuando Maxwell estudiaba los fenómenos entrópicos, a la final la entropía la reducía como el estado microscópico más probable. Y a ese estado microscópico más probable es al que Maxwell le llamaba el diablillo del Maxwell. Decía, hay algo, no sé qué es lo que hace que predomine en microscopía. No sabe que es el estado más probable, pero no sabe cuál es el mecanismo detrás. Si transmitimos esta idea sociofísica, puede ser la maldad. Y diablillo tiene más sentido aún. Que, Mira, no sé, se me hace muy curioso e interesante. Perfecto. Pasando a la siguiente sección, tú tienes el poder de aquí, tienes un papel aquí en el Ecuador, tienes un puesto, tienes la oportunidad de mejorar la educación y la ciencia en el Ecuador. ¿Qué decisiones tomarías para mejorar esto? Y más aún, sabiendo lo que sabes de dinámica social. bueno, una pregunta igual complicada, tal vez, bueno, a pesar de mí. No es que tenga la experticia Claro, como tal, y bueno, con todo el respeto, igual hacia que se ha claro. preparado mucho en educación y todo, pero bueno, tal vez sí hay cosas que pueden ayudar, ¿no? Y es eso, tal vez de salir de esos cuadrados de clase. Muchas veces uno pasa Sí, hemos tenido el mismo método de educación como desde ya 100 100 años más. años. Sí, cambiar el método a podcast puede servir. Bueno, yo tengo una frase algo que sí quisiera acotar ahí mucho. Yo tengo una frase, o sea, un pensamiento respecto a educación Ya. muy fuerte, que es el próximo Albert Einstein puede estar muriendo en Siria, puede estar, no sé, en una parroquia sin comer. Entonces, primero Fuerte. yo pienso que todos se merecen una educación digna, la verdad. Algo o sea, que puedas en verdad estudiar, o sea, darle la oportunidad a las personas que todos tengan ese acceso a saber sobre el mundo, saber sobre el cosmos. Entonces, primero eso, o sea, Como que buscar igualdad en términos de que todos sepan. que todos tengan la misma oportunidad. La verdad, yo sí luchara, la verdad, para que todos los niños del Ecuador Claro, tengan educación, que no estén en la calle mendigando, que no estén tal vez trabajando, que no sean abusados, etcétera, etcétera. esas cosas son fundamentales a la hora de estudiar. Y una vez que tú des la oportunidad a todos, sepas que todos tienen oportunidades, darles oportunidad también a crear un ambiente, ¿no? Algo en sistemas complejos, ¿no? Que todo es más grande que las partes, ¿no? Entonces, Wow, qué buenos componentes. sí, o sea, crear un ecosistema, un ambiente donde todos se puedan nutrir en estudiar, en que tengan todo y bueno, y que emerja lo que tenga que emerger. Yo Wow. tengo una pregunta justamente con lo que topaste. Entonces, tu propuesta más sería como crear centros de educación que tengan una educación gratuita o sería más como implementación de ciertos talleres, por ejemplo, para que los niños, niñas, adolescentes conozcan un poco más de la ciencia y empiecen a sumergirse en este mundo. Creo que ambas, ¿no? Pero más, sin la prioridad que todos tengan acceso a educación, o sea,
El primer punto es difícil. Entonces, claro, primero, El primero es difícil. Pero es que, es que la desigualdad que nos suena mal y que está mal en general, o sea, se ve mal, lo vemos mal, existe inherentemente en la naturaleza. No es que hay alguien que dice, mira, tú vas a tener beneficios y tú también, tú no, tú quédate ahí. Se emerge solito, que es un poquito esto de las leyes de potencia, los principios del 80-20, es inherente de la naturaleza. Controlar eso, guau, lo veo complicadísimo. Pero creo que se puede hacer. Hablaste de la polarización en las sociedades. En este caso, digamos, la desigualdad es una cuestión hasta peligrosa, yo diría. De hecho, pero no sé natural. no sé si sabían, pero cuando Pareto desarrolló esta ley, la ley de Pareto, básicamente habla de la distribución de riquezas en diversas ciudades de Europa y que luego se extrapoló a todo el mundo. Esta es la base del fascismo. La base teórica del fascismo es el trabajo de Pareto. Esta justificación que se tiene sobre que unos están por encima de otros. Ahora, yo creo que la desigualdad está ahí como sociedad, ha surgido, en parte tal vez por los mecanismos políticos con los que hemos vivido por mucho tiempo, pero no siempre las sociedades fueron desiguales. ¿Cuándo fueron iguales? Ok, tú puedes decir unos necesitan más que otros, por ejemplo, una mujer embarazada necesita más cuidados durante cierta época, un anciano necesita ser cuidado, alguien que está lesionado necesita ser cuidado, pero no son desigualdades inherentes al sistema, a cada persona, sino a las necesidades que va teniendo en cada momento de su vida. Y luego está, por ejemplo, esto de la entropía. Ahí también hay desigualdad, hay un estado microscópico que se prevalece, no sabemos cómo, pero es el que más prevalece y es el que se sigue. ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo hacemos que la entropía sea igual, por ejemplo? No podemos manipular mucho la entropía, ¿verdad? Es difícil. La entropía habla de sistemas probabilísticos. Ya, pero también de sistemas que podemos decir que entendemos o que pues, sabemos sus confines. Claro. Sabemos hasta dónde llega y los límites de cada sistema. Claro. No sabemos en gran medida, quiero decir, por eso existe eso de la sociofísica, todas las interacciones que ocurren no solo entre las personas, sino que del ambiente que tenemos sobre las personas. Además está la cuestión de las políticas, que por ejemplo la propiedad privada debe existir y de ahí en adelante lo hemos asumido como que debe ser así siempre. Entonces la entropía no podamos tener este tipo de control sobre la entropía en general, pero podemos llegar a conocer mucho más las interacciones que tiene la humanidad sobre el entorno y sobre sí mismo, para controlar mejor este tipo de cosas y que podamos ayudar a muchas más personas. Sí, no, de acuerdo. O sea, sí, la igualdad yo sí creo que es una meta muy difícil de alcanzar, pero sí obtenible, y creo sin duda que las herramientas de la física nos pueden guiar un montón. Axelrod, en su modelo de cultura, de diseminación cultural, menciona que lo especial de su modelo es que es universal. Si es que uno juega con el modelo y pone, yo qué sé, condiciones de borde, condiciones iniciales, puede ajustar el modelo para cómo es la cultura ecuatoriana. Entonces yo creo que así ya vamos entendiendo un poquito a conseguir esta igualdad. Qué bien. Sí, algo que yo siempre preguntaba es ¿por qué no el dinero no sigue una gaussiana, ¿no? Que sería un poquito más justo, ¿no? Pero, o sea, bueno, volviendo al punto de partida, o sea, pienso que tal vez pueda existir una distribución de riqueza, ¿no? Pero, o sea, el umbral más bajo, ¿por qué debe ser tan pobre? O sea, ¿por qué debe ser tan... O sea, no cumples tus necesidades ni básicas, o sea, nadie está en contra de que las personas tengan mucho o algo, o sea, ok, no problema. Claro. Pero ¿por qué hay gente que no tiene nada? Sí. ¿Por qué el próximo Einstein está tal vez mendigando en la calle, migrando, yendo en los brazos de su papá y cruzando todo Sudamérica, tal vez? Sí. Entonces, eso es algo que yo, la verdad, luchara mucho. Quisiera tal vez algún momento hacer algo por eso. Y ojalá. La cuestión aquí es, tiempo había leído algo sobre que la mayor parte del desarrollo científico de los últimos tiempos ha sido gracias a la guerra. Sí. Dice que la sociedad avanza más en épocas de guerra. Entonces te pone a pensar, si hemos llegado tan, digamos, lejos en el desarrollo científico y tecnológico que tenemos, ha sido no por la curiosidad, ha sido simplemente sobrevivir. Por mantener tu poder o sobrevivir. Yo no me creo esta historia
de que si no hubiera guerra la ciencia no se desarrollaría. Pero eso va muy de la mano con lo que dice Axelrod, perdón, con lo que dice Yuval Harari, que no sabemos por qué, pero un método muy bueno de la transmisión de cultura es la maldad. Si tú tiendes a favorecer sobre todo las ideas de tu tribu, lo que sabes de tu tribu, vas a volver a tu tribu más fuerte, aunque esto signifique volver enemigos a los demás. Mientras sea tu tribu la que sobrevive. Eso dice Axelrod. O sea, es como, ahora tú solo ves por eso. Eso no sería maldad, ¿sí? Pero si lo ves desde esa perspectiva. No, que es maldad, ¿no? O sea, veámoslo desde la teoría de juegos, que también creo que es súper simple. Es muy teoría de juegos, muy teoría de juegos. Exacto. Estás en una mesa donde juegos, todos quieren ganar y la costumbre... Pues claro, vives o mueres, o sea, no hay otra y te toca. Tú quieres ganar y por eso juegas. Pero mira, algo muy interesante, o sea, mira la respuesta que encuentra Axel, este dilema del prisionero. Que la respuesta, o sea, la mejor solución es cooperar y luego solo imitar a lo que hace tu rival, o sea, el otro jugador. Hasta que uno decide traicionar. Claro. Puede serlo, ¿no? Pero... Y ahí es cuando duele y hay uno... ¿Y sabes qué es ¿y sabes qué es lo más... La traición es duele. Y lo más interesante es que eso de traicionar es lo que más se va a propagar. O sea, es lo que... Por ejemplo, lo que más se va a quedar en los oídos de las personas. Mira, o sea, nadie habla de que la persona fue fiel. Todos dicen... O sea, nadie... Ajá, es como... Piqué, no, o sea... Viendo, o sea, ahí está la maldad. O sea, no sabemos por qué. Es muy interesante. ¿Por qué estas cosas? ¿Por qué se propaga más? El chisme, ¿por qué estas cosas? Un poquito de... Lo que yo no entiendo es, o sea... Si lo consideramos como, de alguna manera, beneficios evolutivos que fuimos adquiriendo con el paso del... De hecho, sí, o sea, hay algo muy, muy interesante. ¿Cómo nace el chisme? Buena pregunta para Yache. Y hay algo muy interesante. El chisme sirve, o sea, se adoptó mucho, o sea, hablar de los ocioso, o sea, las sociedades de hace miles de años, no trabajaba alguien y decían, bueno, este man no está trabajando. Entonces, claro, por eso nace el chisme, mira, esta persona no está haciendo esto. Y algo muy interesante también que lo dice Michio Kaku, ¿por qué nos gusta el chisme? ¿Qué tenemos los humanos en especial y qué nos diferencia de los animales? Que siempre pensamos mucho en el futuro. O sea, por ejemplo, un animal es como que solo vive el momento y máximo piensa en qué voy a comer ahorita y ya. Pues el humano está pensando en, bueno, ¿qué voy a hacer en 10 años? ¿Qué voy a hacer en 3 años? Más instintivo. Es que siempre esta conciencia a futuro del humano. Entonces tú cuando estás contando el chisme estás pensando en cómo va, cuál es el desenlace. O sea, dice, te tengo que contar algo. Y tú piensas en el final. Y eso es lo que te da intriga. O sea, la intriga es lo que te... Igual los chistes. ¿Por qué te da risa un chiste? Porque te está contando algo y vos te estás imaginando el final. Y el imaginar no tiene sentido. El final no tiene sentido. Entonces eso es lo que te da chiste, ¿no? Porque... Incluso eso que mencionas es increíble, porque incluso lo usan como método de concentración cuando vas a estudiar. Así de que tú ya imagínate cómo te va a ir hoy si estudio todo esto. Y de la nada dices, voy a comprobarlo, y por esta intriga de pensar en el futuro y del chisme, te concentras más que cuando vas sin una idea. Por cómo funciona el cerebro humano. Es loquísimo. Dice que los humanos tenemos esta conciencia a nivel 3, ¿no? La define. Wow. El nivel 1 es solo responder a estímulos al momento. Ya. La conciencia a nivel 2 es responder a estímulos en el momento y recordar el pasado. Por ejemplo, los animales. Un perro responde a estímulos de ahí, pero también recuerda el pasado. Por eso te reconoce, por eso se alegra. Claro. Pero los humanos tenemos desarrollado hasta nivel 3 de conciencia. De futuro, ahora, pasado. Wow. Y el 4 sería... Y es loquísimo. Uy, el 4 El 4 es un tipo con ansiedad 1000%. No, y de hecho el nivel 3 de conciencia que tenemos es nos ha hecho evolucionar tanto y todo, pero también ha causado tanto ansiedad, depresión. Y de la nada también hace que... Es de pensar en el futuro. Pensar en el futuro es lo que te causa ansiedad, por ejemplo. Esto de nivel 3 puede estar muy ligado a lo de la maldad. ¿Tú crees? El nivel 3 de conciencia, pensar en el futuro indirectamente te puede hacer tomar decisiones malas porque piensas que alguien más lo va a hacer, quizás. Muy interesante, sí. Qué bien. Puede por ahí haber un par de respuestas para Axelrod. Qué chévere sus ideas. Algo que hacemos en el podcast siempre es queremos que todo esté conectado. Entonces, la persona del podcast pasado le deja una idea a la persona del podcast futuro. Podcast pasado lo hizo Marcos Garzón, te dejó una pregunta. Uy, no me quiero imaginar. Sí, escuché el podcast y fue muy fundamental. Quería unir ya la teoría de todo. No.
Sí, podcast ambicioso, pero confiamos en que algún día sucederá. Dice Marcos Garzón para Mateo: ¿qué pasaría si el tiempo lo hacemos tender hacia el infinito? Tiempo e infinito. Uf. Creo que tiempo e infinito son esas dos cosas que nos matan a los físicos, ¿no? Dice son dos cosas horribles. O sea, los infinitos es el terror de los físicos y el tiempo no lo entendemos, o sea, lo estudiamos, pero no lo entendemos, entonces me puso ahí. ¿Pero qué pasaría? Si el tiempo va hacia infinito, claro, sabemos, ¿no? Creo que lo leí de Hawkins igual, 3 nociones de tiempo. La primera, el tiempo biológico, cómo el humano percibe el futuro. O sea, cómo diferenciamos el pasado del futuro. La biología, ¿no? Que envejeces. El segundo, que el universo se expande. Y el tercero, que la entropía crece. Entonces, claro, ¿cómo diferenciamos pasado con futuro? Esas son las 3 flechas que tenemos para medir el tiempo. Claro, ¿cómo me imagino en el tiempo, en el infinito? Hay que imaginar los 3 escenarios. Claro, primero... Eso sería la conciencia nivel 4. Puede ser. Sí, ¿no? La conciencia nivel 4 claro, puede ayudar. Bueno, yo cuando escuché la pregunta ahora, me imagino que significa qué va a pasar en tiempo infinito, ¿no? O sea, ¿a qué va a converger el universo? Y creo que eso viene un poco, creo que con la que yo me he quedado, es la de termodinámica, que todo es cero absoluto, ¿no? Que el universo va a llegar se va a expandir tanto que ya las moléculas no se van a mover y todo va a ser cero absoluto. No crees en la teoría del eterno retorno, de que llega ahí y empiezas de cero, otra vez, lo mismo, y otra vez. Uy, eso y otra vez. No, yo tengo algo recurrente con eso, no, o sea, es muy loco, pero a mí me pasa cuando sueño eso. Mal viaje. No quería decirlo, pero sí. O sea, sí, perdón si me escucha mi familia esto, pero de hecho sí, o sea, mi mal viaje es ese, o sea, caer en un bucle. Y puede ser, o sea, y no es algo tan loco, cuando tú programas, es como quedarte en un while. A los programadores. Wow. Qué miedo. Pero lo que yo más creo, o sea, y mi definición de qué va a pasar en el tiempo infinito es eso, ¿no? Que el universo se está expandiendo. Por ahora se sigue expandiendo y aceleradamente. Entonces el universo cada vez es más grande y a mí me causa ansiedad saber que se expande tanto y cada vez más acelerado. A escalas que no entran en nuestra mente. La verdad yo pienso que claro, en millones de años o sea, todo va a llegar al cero absoluto. Y paz para todos en la frialdad. Wow. Un poco, no sé, no digo que esa sea la verdad. Respeto todas las creencias. Si algo que quisiera, es mi percepción, tal vez como físico por ahora. Puede cambiar. Y eso, Marcos se profundo. Se mamó. Deep. Excelente. Mil gracias, Mateo. Queremos agradecer inmensamente tu presencia en Neurona Errante. Hoy topamos ligera, pero tan profundamente el rol de la física en la dinámica social, en el tiempo, en Ecuador, etcétera, etcétera. Antes de decir adiós en este increíble viaje a través de ideas, quiero agradecer a Jordan por su presencia y a todos los que hacen posibles Neurona Errante, María Belén, Pablo Urbano y por supuesto a nuestros oyentes encantadores. Si quieren saber cuál fue la pregunta de Mateo, nos vemos en la próxima. Gracias. Sí, antes de acabar quisiera contar un poquito. Y es igual agradecerte por la invitación. Que este podcast al final motive a la gente a meterse en la ciencia, a involucrarse en la ciencia. Te felicito. Y muchas gracias por la invitación. Y es un gusto estar aquí también. Muchas gracias.